Bueno, buenas, por acá estamos con el video número 2 del curso de habilidades blandas. Hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación y la escucha activa. Hay una cantidad de aspectos involucrados en este tema que necesitamos ver para poder mejorarlo. Y sobre todo tomar conciencia si es que en realidad nosotros practicamos una buena comunicación y si tenemos o aplicamos una escucha activa, adecuada, acorde, si en realidad es una escucha activa o nosotros creemos aplicar una escucha activa. Hay diferentes puntos de vista desde el enfoque de cada una de las personas y desde nuestra propia perspectiva. Y son cosas que debemos revisar. Me encanta esta imagen porque cada persona tiene una realidad propia. Fíjense que esta persona que está a la izquierda ve el número 6 y la persona que está a la derecha ve el número 9. Ambos juran tener la razón y de hecho ambos tienen la razón. Y es algo que nosotros debemos considerar, que nuestra realidad muchas veces no es la realidad de las personas que nos rodean, aunque estamos en el mismo ambiente y en el mismo espacio. Escuchar de forma activa, comunicarnos correctamente, puede romper esta brecha que existe entre la realidad de las personas que me rodean y mi realidad, y que tal vez podamos comunicarnos mejor, de forma más eficiente, de forma más efectiva, y entender a profundidad lo que las otras personas están viviendo, sintiendo. Los objetivos de esta sesión son 3. Comprender y conocer la definición de una comunicación efectiva. Conocer la importancia de la comunicación y escucha activa en las relaciones interpersonales y laborales. No se imaginan la importancia que tiene. Es increíble los cambios que puede dar la vida de una persona simplemente con mejorar esta habilidad blanda. Conocer y poner en práctica las técnicas de comunicación y escucha activa para mejorar la interacción interpersonal y laboral. Y acá es donde viene la parte importante. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Lo vamos a ver más adelante. Pero para empezar, vamos a construir un poco de conciencia. Lo primero es sacarnos de la mente esa idea de que todo lo estamos haciendo bien, de que la forma en la que hago las cosas es la correcta, de que los demás están equivocados. Vamos a empezar a hacer una introspección, ¿okay? Analizarnos internamente nosotros. Y la mejor forma de hacerlo para construir conciencia es recordar en qué situaciones no nos hemos sentido escuchados, no nos hemos sentido atendidos, en qué situaciones no nos hemos sentido bien en un momento importante de comunicación. Por acá fíjense que tengo la imagen de una persona que tiene la intención de comunicarse, pero al ver que esta otra persona está atendiendo el celular, se siente decepcionado. Y creo que es un sentimiento que todos hemos experimentado. Fíjense que yo me he encontrado con personas que les estoy hablando y me dicen, sí, sigue hablando, y están mirando su celular. Yo te estoy escuchando, no te preocupes. Se escucha con los oídos, no con la vista. Pero, ¿cómo se siente uno cuando está uno tratando de transmitir una información que consideramos que es importante, una idea, y la otra persona no presta la atención debida? No es nada agradable, ¿verdad? También he estado en situaciones en las cuales estoy comunicando una idea con esta persona que está acá y la otra persona sí me está mirando, sí me está atendiendo, pero con esa cara de pocos amigos, con esa cara de fastidio, con esa cara de incomodidad, con esa cara de aburrimiento. Y entonces, a pesar de que me están escuchando, no lo están haciendo de la manera adecuada. No me siento escuchado, no me siento valorado, no siento que lo que yo estoy diciendo sea importante. Y esa sensación es incómoda. No siente uno ganas de transmitir las ideas de la mejor manera cuando otra persona no considera que lo que tú estás diciendo es importante. Y de ahí muchas otras situaciones. Acá dejamos una incógnita porque existe mucha incertidumbre en los tipos de comunicación. Sin embargo, cabe destacar un tipo de comunicación que sí he observado es muy común, ese error, que es el siguiente. Presten mucha atención. Estoy tratando de transmitir una idea, la otra persona está escuchando, pero en el momento que siente que tiene algo que decir, no importa si yo he o no he terminado de concluir mi idea, comienza a expresar su idea y se vuelve como un cruce porque yo sigo hablando y esa persona sigue hablando hasta que de pronto esa persona levanta más la voz, yo hago silencio, esa persona sigue hablando, expresando su idea, a mí se me ocurre algo, también comienzo a decirlo, le corto la comunicación a ella, no termina de expresar esa persona su idea, yo tampoco termino de expresar mi idea y las ideas van y las ideas vienen, pero yo pregunto, ¿en realidad no estamos comunicando efectivamente?
Porque de todo lo que yo estoy diciendo y todo lo que está diciendo esa persona solamente se captan ideas, pequeñas ideas. Y a partir de esas ideas nacen nuevas ideas, nace algo nuevo que decir. Pero las ideas nunca son completas. Yo creo estar entendiendo lo que la persona dice y esa persona cree estar entendiendo lo que yo digo, pero la comunicación ¿será efectiva? ¿Será que las ideas se transmitieron de la forma correcta? ¿Qué es la comunicación entonces? La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. Ahora bien, si esta comunicación es efectiva o no, eso es otro tema. Pero la comunicación en sí se produce entre dos o más individuos que tratan de expresar una idea. Preguntamos, ¿es necesario comunicarnos? Claro que es necesario comunicarnos, sin embargo muchos me dirán, yo prefiero no hablar. Yo soy una persona callada, silenciosa. Los seres humanos necesitamos comunicarnos. Es más, está demostrado que las personas que guardan sus ideas para sí mismos, que se comunican poco, en su mente se crean retroalimentaciones con relación a estas ideas que las hacen grandes, las hacen perjudiciales, las hacen enormes y problemáticas, porque en su mente, en nuestra mente, cuando nosotros no comunicamos nuestras ideas, esas ideas toman un valor muy intenso, muy fuerte emocionalmente, y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, como dice el dicho. Las ideas hay que comunicarlas y comunicarlas de la mejor manera posible. El ser humano necesita imprescindiblemente establecer algún tipo de comunicación con el medio externo y consigo mismo para sobrevivir. Muchas veces pasa que en mi mente hay algo y yo digo, esa persona que está allí enfrente debería sobreentender porque es algo que es obvio. Esto es obvio, ¿por qué se lo tengo que decir? En tu mente está, en tu mente es obvio, en tu mente existe, pero de pronto en la mente de la persona que está a tu lado no existe. En la mente de la persona que está a tu lado no es obvio. Tu realidad y la realidad de esa persona, a pesar de estar en el mismo ambiente, muchas veces es diferente. Procesan la información diferente, entienden las cosas de una manera diferente, actúan de una forma diferente, y si tú no comunicas lo que estás pensando, esa persona, así para ti sea muy obvio, no necesariamente tiene que entender la situación de la misma forma. Entonces es importante comunicarnos y transmitir nuestras ideas. Y para eso entonces yo quiero que hagamos un poquito de digamos, indagación con relación a lo que es el circuito de la comunicación. Hay un proceso, hay un contexto involucrado en el circuito de la comunicación que es bastante complejo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a hacerlo que lo hemos normalizado. Sencillo, digo, la otra persona me escuchó, ¿por qué no me entendiste si fui claro al decirlo? Hay muchas cosas que están ahí involucradas y vamos a verlas rapidito, ¿no? En el circuito de la comunicación obviamente tenemos el emisor, la persona que envía el mensaje, el receptor, la persona que recibe el mensaje, y ya con eso nosotros asumimos que debería ser el mensaje claro y contundente, pero a veces no ocurre así. El mensaje que queremos transmitir, primero, lo estamos transmitiendo a través del canal adecuado, el canal auditivo, el canal visual, el canal escrito, a través de las redes sociales. Muchas veces no es suficiente con decir las cosas de una manera oral. A veces es necesario hacerla de una manera gráfica para que se entienda correctamente a través de un esquema o un video, o hacer una descripción muy detallada. Con simplemente decir una frase a veces queremos que todo se entienda y no es tan sencillo. El código es muy importante. Hablamos del idioma, hablamos de las jergas. No es lo mismo, a veces muchas personas que hablan español van de una ciudad a otra y ya no se entienden. Y existe el referente. El referente básicamente es el tema del que se está hablando. No sé si les ha pasado que muchas veces están en una conversación hablando acerca de un tema y la persona con la que están hablando de pronto dice algo que ustedes sienten está fuera de contexto. Es importante estar muy claros con la idea general con la cual se está trabajando. El referente es súper importante para saber qué decir y cómo decirlo. Y por último, el contexto. Bajo qué situación estamos, en qué lugar estamos, cómo el contexto afecta la comunicación es algo vital para que la comunicación sea efectiva. Si tú estás en una comunidad cristiana, no es lo mismo que estés en una comunidad agnóstica, no es lo mismo que estés en una comunidad racista, no es lo mismo que estés en una comunidad trans o en una comunidad heterosexual, no es lo mismo que estés en una comunidad feminista. Entonces, lo que es el contexto bajo el cual tú vas a hablar es muy importante. Para que tu comunicación pueda ser efectiva, es necesario que tú evalúes en qué contexto estás hablando. No puedes decir, bueno, yo hablo así, es mi forma de hacer las cosas y los demás que me entiendan. No es suficiente. Si tú quieres que tu comunicación sea efectiva, tienes que considerar el contexto. Ahora bien, si tú eres de las personas que no considera el contexto, sino que simplemente dice las cosas a su forma y los demás tienes que entender, entonces tú estás dependiendo de que otros tengan una mejor comunicación. Es decir,
tú no tienes o no te das ningún tiempo para preocuparte por hacer que te entiendan. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para comprender lo que es este circuito de la comunicación y de esa misma manera hacer que tu comunicación sea mucho más efectiva? El emisor entonces emite una idea o sentimiento utilizando un código, ya sea una acción o frase, y aquí la idea sería con qué frases, gestos o acciones estás expresando tu idea, sentimiento o hecho para que sea efectivo. Es importante considerar cada uno de los aspectos. A veces decimos las cosas y aspiramos que el receptor las entienda, pero el canal no está siendo el adecuado. En esta situación podría ella primero apagar el equipo o acercarse, tocarlo para decirle que apague el equipo. Probablemente cuando esté gritando ni siquiera le está entendiendo, baja la música, no lo está entendiendo porque la música no permite. El receptor entonces debe darse la tarea de decodificar el gesto o frase y entender lo que es la idea, el sentimiento o el hecho que se quiere transmitir. ¿Qué significa la frase, gesto o acciones que está escuchando bien? Nosotros debemos que analizar qué es lo que nos quieren transmitir. Y es todo un trabajo. Si pertenecemos al mismo contexto social, laboral y tenemos el mismo referente claro y todas las condiciones son dadas, el medio es el adecuado, la voz, el tono o la forma gráfica, etc., podemos entender claramente qué quiere decir. Aún sin embargo, hay que analizar ciertos aspectos como cuáles. Ya lo mencioné en el video anterior y lo menciono de nuevo. Una vez que alguien nos transmite una información, debe pasar por un filtro que es nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, nuestro sistema cultural, nuestro estado emocional del momento y nuestras expectativas de la conversación. Este filtro va a hacer que tú interpretes la información o la realidad de cierta manera y de allí emites una respuesta. Esta respuesta es importante porque el emisor, una vez que tú respondas, va a verificar si en realidad entendiste lo que él quiso decir. Debe existir una verificación que la vamos a ver más adelante. Entonces, como primera actividad, en 3 pasos vamos a reflexionar nuevamente, pero en este momento quiero que hagan memoria. Quiero que de forma específica tomen una hoja, se den su tiempo y hagan un primer paso. Identificar una situación en la que no te hayas sentido satisfecho en la comunicación que tuviste. Date la tarea, date tu tiempo de pensar en una, la más reciente, en la que no te hayas sentido satisfecho. Como segundo, el segundo paso, vas a identificar qué elementos o situaciones condujeron al fracaso de esa comunicación. ¿Qué piensas tú que hizo que la comunicación fallara o te hiciera sentir insatisfecho? Y como tercero y último paso, lo que quiero que te plantees es cómo te hubiese gustado que fuese la comunicación. ¿Qué mejorarías entonces? Identificaste la situación, identificaste los elementos que hicieron que la comunicación fracasara. ¿Qué cosas te gustaría mejorar para que esa comunicación hubiese sido mucho mejor? Toda aquella persona que no reflexiona con relación a las cosas que le ocurren está condenada a repetir los mismos errores. En este aspecto, quiero que atendamos 2 cosas. Lo primero, que entendamos qué estuvo mal y cómo corregirlo. Con relación al pasado ya no podemos hacer nada, pero con relación al futuro vamos a tener muchas oportunidades para que las comunicaciones sean mejores, para que las comunicaciones sean más efectivas, y es importante que tomemos conciencia y reflexionemos para que en el futuro podamos aplicar estos pasos. Acá, además, quiero que entendamos que así como nosotros nos sentimos mal, quiero que también nos pongamos en los zapatos de la otra persona y que también reflexionemos y analicemos las situaciones en las cuales nosotros hemos hecho sentir mal también a otra persona. Porque esto va en 2 direcciones, esto es bidireccional. Yo puedo hacer sentir mal a alguien y alguien me puede hacer sentir mal a mí. Entonces es importante reflexionar con relación a esto. ¿Qué estilos de comunicación existen? Está el estilo agresivo, el estilo asertivo y el estilo pasivo. ¿Qué es un estilo agresivo? El objetivo de este estilo es entrar en una dinámica de poder en la que uno mismo tenga el dominio y la otra parte quede minimizada. Se intenta es ganar poder. Es decir, han notado algunas personas que se comunican de una forma muy fuerte. Casi que con el tono de voz y la actitud que tienen te hacen callar, te hacen sentir menos. Ese sería un estilo agresivo. Y básicamente no aporta nada en el tema de comunicación. Lo único que busca es dominar. El estilo asertivo, a diferencia, se comunica de manera directa aquello que se piensa y aquello que se siente. Una forma clara de comunicarse de manera directa. Tú dices lo que quieres transmitir, dices lo que piensas y dices cómo te sientes. Y estas expresiones no necesariamente todas son verbales. A veces estamos verbalmente diciendo algo, pero con nuestro rostro, con nuestra expresión corporal estamos diciendo todo lo demás. Y el estilo pasivo, en este estilo, está basado en la inhibición de los pensamientos y sentimientos que en situaciones normales podrían ser expresadas. Estas son las personas que normalmente no comunican mucho.
inhiben pensamientos y sentimientos y se retraen mucho. Obviamente no es tampoco la mejor forma de comunicación. ¿Qué factores influyen para que la comunicación pueda ser asertiva? Hay muchos aspectos, acá solamente menciono algunos. Tenemos las actitudes, actitud de prepotencia o actitud de sumisión, una actitud un poco triste, apagada o muy brillante. La cultura, no es lo mismo si han observado, por ejemplo, la cultura asiática que la cultura estadounidense, o de hecho incluso la cultura en los diferentes países acá de Hispanoamérica. El ambiente es muy importante, las condiciones físicas, no es lo mismo hablar con una persona sana, sin dolor, que con una persona con dolencias. El estado de ánimo afecta muchísimo la comunicación, y el deseo de comunicarse y la forma en la que te comunica. Las experiencias, y estamos hablando no solamente de la edad, sino también de las experiencias vividas. No es lo mismo hablar con una persona que ha tenido experiencias traumáticas a una persona que siempre ha sido sobreprotegida. Los intereses de la conversación, si están claros, si no son claros, la educación o preparación de la misma. La capacidad intelectual también influye mucho porque de allí radica la habilidad para comunicarse. Las condiciones psicológicas que atienden a factores emocionales que pueden estar modificando la interpretación o la forma de comunicarse. Y estos factores pueden influenciar positiva o negativamente la comunicación. Parte de la tarea de nosotros es comprender o tener conciencia de los factores que me están influyendo a mí y de igual manera identificar los factores que están influyendo a las personas con las que me estoy comunicando. Si yo comprendo en qué situación estoy, si yo comprendo los factores que me están influenciando, que me están influyendo sobre mí, voy a tomar las previsiones debidas para que mi comunicación mejore, para que mi comunicación sea más efectiva. Y si además yo conozco los factores que están influyendo al público con el que estoy hablando o a la persona con la que estoy hablando, mi comunicación va a ser mucho más efectiva. ¿Qué consejos prácticos existen para mejorar la comunicación? Aquí hay 4 que son clave: ser claro y conciso. Con relación a esto, es importante reflexionar el hecho de que muchas personas divagamos o divagan con relación al tema del cual están hablando. Muchas personas no son concretas, se desvían del tema, se van a aspectos muy generales y esto no favorece para nada la comunicación. Si yo voy a hablar acerca de un tema, debo mantenerme dentro del tema. Y si es que surge alguna anécdota o alguna conversación que se salga del tema, debo darme cuenta y retomar el tema inmediatamente. Porque sí, somos seres humanos y muchas veces divagamos entre una idea y otra que se nos viene a la mente, pero debemos ser lo más claros y precisos posible sin salirnos del tema, porque una vez que nos salimos del tema ya ni siquiera sabemos en qué estábamos y las otras personas con las que estamos comunicándonos también se pierden en el proceso. Parafrasea lo que has escuchado, es decir, si una persona se está comunicando contigo, en los momentos en los que te toque hablar, tú puedes parafrasear lo que has escuchado para que esa persona pueda verificar si es que tú estás entendiendo correctamente la idea, y si no es así, tú puedas corregir y reintegrarte al tema, reintegrarte a la idea. Además de eso, si tú estás hablando, puedes pedirle a la persona que parafrasee lo que tú le quieres decir y de esa manera verificar si es que esa persona en realidad está entendiendo lo que tú le quieres transmitir. Porque aunque parezca bastante obvio, nosotros normalmente transmitimos una información y nosotros suponemos que la otra persona la está entendiendo bien, y no siempre es así. Debe existir siempre una confirmación. Hay que hacer pausas para que la persona hable, o hay que pedir pausas para tú hacer la verificación de que estás entendiendo la idea de la persona. No te dé temor. Utiliza expresiones como: déjame ver si te entendí, lo que tú me quieres decir es esto, aquello, pues. Veamos si estoy entendiendo la idea. A lo que te refieres es, y tú expresas los pensamientos parafraseando lo que la otra persona quiso decir o la idea general. Esa persona te va a decir: ah, sí, exactamente eso. Entonces, bueno, ya, continúa. O te va a decir: no, no es eso lo que yo te quería decir. Lo que yo te quería decir era... Estas confirmaciones son muy importantes en la retroalimentación de la comunicación. Tercero, usa el lenguaje corporal. Es decir, no te quedes tieso como una momia, tampoco exageres tus movimientos, pero utiliza el lenguaje corporal y el facial también. Muestra atención, una sonrisa si es necesario. Si te están hablando de algo triste, pues ya sería otro tema, una expresión un poco más tenue, y tienes que estar atento a eso, a seguir el ritmo, tanto con tu expresión corporal cuando hablas, como con tu expresión corporal cuando recibes la información. Esto también es una forma de verificación
de si estás entendiendo o no la idea o el sentimiento que trata de transmitir la otra persona. Porque si la otra persona te está diciendo algo alegre, pues está esperando de ti expresiones de sonrisa, de asombro. Si te quiere decir algo triste, entonces un melancólico, entonces está esperando de ti una expresión facial, una expresión corporal que demuestre que tú estás entendiendo. Y a veces ni siquiera hace falta la expresión verbal de confirmación, sino que ya tu actitud física, tu expresión corporal está dando confirmación o está transmitiendo el mensaje correcto, tanto para cuando hablas como para cuando recibes. Y por último, ofrece y solicita retroalimentación de manera constructiva. Esta frase es muy importante, de manera constructiva. Es decir, ten mucho cuidado en la retroalimentación, que se sienta, que se note, que sea constructiva. Porque muchas veces, cuando nosotros hacemos la retroalimentación, la otra persona siente como si la estuviéramos juzgando, siente como si la estuviéramos criticando. Y con esto la persona se va a cerrar. La conversación va a tomar un rumbo totalmente diferente. Ya el contexto va a ser negativo, ya la persona no va a querer seguir hablando. Y de igual manera tú, cuando alguien te está escuchando, tú aspirarías o esperarías que la persona sea comprensiva, que no te juzgue, que te responda de la mejor manera y que cuando esa persona hable y haga la retroalimentación o el parafraseo de que ha entendido lo que tú le quieres expresar, tú aspirarías a que sea de una manera amable y consciente, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, por favor, ser claro, parafrasear lo que has escuchado, usa lenguaje corporal y ofrece y solicita retroalimentación de manera constructiva. Hablemos un poquito de qué es saber escuchar, porque como han visto, aunque hemos hablado de comunicarnos y de recibir la comunicación, estamos hablando de la comunicación de manera general, pero ahora vamos a hablar de lo que es la escucha. ¿Qué es saber escuchar? Escuchar no es una habilidad que tienen todos, hay que decirlo, no es una habilidad que tienen todos. A muchas personas les cuesta escuchar, se aburren, quieren hablar en vez de escuchar, no están atendiendo lo que la persona dice, sino que tienen un proceso mental que hace ruido y que no les permite atender lo que la persona está diciendo, porque escuchar no solamente que entre por tus oídos la información, sino que cuando tú escuchas hay un proceso más complejo dentro de ti que tú tienes que activar. Saber escuchar o escuchar correctamente no es lo mismo que oír solamente. ¿Qué es saber escuchar? Escuchar es una habilidad importante que ayuda mucho en facilitar una comunicación positiva y el establecimiento de una relación. Como otras habilidades, el escuchar activamente puede ser aprendido y mejorado con la práctica. Saber escuchar es comprender o hacer todo tu esfuerzo, poner todo tu interés en comprender lo que la otra persona o grupo de personas está transmitiendo. Ponerle corazón como si estuvieras recibiendo una clase de un profesor al que tú estimas y valoras mucho. Saber escuchar es poner todo tu corazón, toda tu mente y todo tu empeño en entender la idea general que se está transmitiendo. Saber escuchar es alinearte con las emociones de la persona que te está hablando para comprender a profundidad los sentimientos que la están llevando a expresar eso. Saber escuchar es incluso entender que lo que está diciendo tiene un fondo. Y si tú sabes escuchar, incluso podrías llegar a ese fondo. Muchas personas cuando se comunican no son asertivas y no dicen de manera clara lo que sienten. Se puede inferir y si tú sabes escuchar podrías llegar a esas inferencias y esa comunicación va a ser hermosa. Entonces, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa es la práctica de escuchar para comprender lo que alguien está diciendo. Te concentras exclusivamente en lo que dice la otra persona. No se trata solamente de entender las palabras, se trata de entender el fondo, de entender el tema, de entender el propósito, de entender las emociones de aquella persona que te está escuchando. A todos nos encanta ser escuchados y que cuando tú pidas esa retroalimentación de información, tú le puedas decir asertivamente, tú lo que quieres decir es esto, a lo que te refieres es esto. Esa persona se va a sentir muy comprendida, muy escuchada, eso te va a favorecer muchísimo. Los mejores vínculos que se pueden hacer con una persona, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, es que los otros se sientan escuchados y comprendidos. Hay algo muy importante que ocurre durante la comunicación, lo he observado mucho, que se le llama diálogo interno. Diálogo interno básicamente es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Pero ocurre algo cuando nos estamos comunicando, o más bien cuando alguien se comunica con nosotros, y nosotros entramos en diálogo interno. Hay que analizar el por qué, porque esto puede ser perjudicial. Hay un diálogo interno sano y hay un diálogo interno perjudicial.
Repito, el diálogo interno es la conversación que tenemos nosotros mismos, pero puede ser tanto positivo como negativo. Este diálogo interno nos ayuda a procesar la información y a reflexionar acerca de la experiencia, a tomar decisiones y motivarnos, y nos puede ayudar en una conversación a reflexionar acerca de lo que la otra persona nos está queriendo transmitir. Cuando el diálogo interno es positivo, nosotros estamos con una escucha activa, totalmente atentos a lo que la persona dice, a lo que siente y al propósito de la conversación. Pero muchas veces, cuando la conversación no es de interés para nosotros, o la conversación nos causa molestia, como cuando alguien te está regañando o te está reprendiendo, tú entras en diálogo interno de una manera negativa. Ese diálogo interno bloquea la información, básicamente no estás escuchando. Pasa mucho en los niños cuando el papá los regaña y ellos no quieren escuchar estos regaños, esta reprensión, entonces ellos entran en diálogo interno y básicamente se bloquean de tal modo que en realidad no están escuchando para nada lo que se les está diciendo, escuchan nada más ruido, bla 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 bla, pero no están escuchando. Igual pasa cuando nos están diciendo algo que nos causa aburrimiento, que no nos gusta o que estamos predispuestos. Simplemente no escuchamos, entramos en diálogo interno. Hay conversaciones que no queremos tener, pero que estamos obligados a estar presentes allí, que nuestro cuerpo está obligado a estar allí y que estamos obligados a escucharlas, entonces entramos en diálogo interno. Estas situaciones son muy perjudiciales porque dentro de eso que nos están diciendo quizás hay cosas que sean beneficiosas para nosotros o que sean importantes que nosotros las sepamos y realmente no las estamos escuchando. Estamos solamente esperando que haya una pausa para decir lo que hay en nuestra mente y comenzamos a soltar todo lo que hay en nuestra mente, que estuvimos procesando durante nuestro diálogo interno, pero a la final no entendimos nada de lo que nos estaban diciendo, porque estábamos predispuestos, nos sentíamos incómodos o simplemente no nos gustaba la conversación. Entonces, ¿cómo el diálogo interno entorpece la escucha activa? Entrar en diálogo interno mientras te hablan puede ser una forma de procesar la información, pero también puede llevar a la desconexión y la pérdida de los detalles importantes de la conversación. Y si no entiendes los detalles, no tienes bases como para hacer una refuta o comunicar ideas de manera asertiva, jamás. Para poder hacer una comunicación asertiva, tú necesitas no estar en diálogo interno de forma negativa, sino que estar en diálogo interno de forma positiva, atento, interpretando, asimilando y luego entonces poder dar una opinión, un punto de vista o expresar una idea completa y clara. ¿Por qué entramos en diálogo interno mientras nos hablan? Hay varias razones, como ya las mencioné, voy a mencionar acá 4. Procesamiento de la información. A veces necesitamos tiempo para procesar lo que nos dicen antes de poder responder o actuar. Si es que estamos escuchando lo que nos están diciendo, entonces consideramos que este diálogo interno es positivo y nos va a beneficiar, puesto que luego podremos dar una participación mucho más eficiente y eficaz respecto a lo que nos están diciendo. También puede ser por distracción. La mente puede distraerse fácilmente, especialmente si la conversación no es muy interesante o si estamos preocupados por otras cosas. Sí, a veces pasa. Nuestra mente está en otro lugar a pesar de que nuestro cuerpo está acá. O, como ya lo mencioné, simplemente la conversación no es de interés para nosotros o de pronto es un tema del que no queremos hablar y simplemente nos bloqueamos. Evaluación y reflexión. Podemos estar evaluando lo que se nos dice, comparándolo con nuestras propias experiencias o creencias, o podemos simplemente reflexionar sobre ello. De aquí hay algo muy importante, que es que muchas veces cuando nos están hablando todo lo llevamos a un plano personal. A un plano personal, sí. Todo lo comparamos con nosotros mismos. Recuerda que las personas que hablan desde su experiencia y hablan para ellos. Todo lo que dicen no se trata de ti. Si tú te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero analízalo. A veces nos están hablando acerca de un tema y nosotros decimos, ay, pero a mí también, yo también pasé por eso, a mí también me ocurrió, yo soy igual. Todas las conversaciones las dirigimos hacia nosotros. Y la persona cuando está hablando de sus propias experiencias. No es necesario que lo llevemos a un plano personal. Todo lo que se está hablando no se trata de ti, se trata de esa persona y debes concentrarte en escucharla y entender que se trata de esa persona y no llevarlo a tus propias experiencias o creencias. Esto es lo que debes evaluar y si lo observas en otras personas, presta atención. Diálogo interno negativo. En algunos casos el diálogo interno puede ser negativo, criticándonos o juzgándonos por lo que nos están diciendo. Y este es uno de los aspectos más graves, que es cuando nosotros sentimos que todo lo que se está diciendo o está diciendo esa persona se trata de una crítica hacia nosotros, se trata de algo negativo, se trata de una ofensa hacia nosotros, se trata de envidia, se trata de molestia. Las personas no nos están agrediendo, las personas están hablando acerca de sí mismas, las personas están tratando de comunicar una idea y no debemos tomarlo como algo personal, negativo hacia nosotros. Entonces evitemos realizar este tipo de juicios
porque nos nublan la mente y no permiten que nosotros podamos entender lo que se nos quiere decir. Importancia de la escucha activa. La escucha activa tiene grandes beneficios, mucho más de lo que te puedes imaginar. No sabes la cantidad de información que puedes obtener si tú al escuchar lo haces desde el punto de vista adecuado, lo haces desde el ángulo preciso. Si escuchas de la manera correcta, puedes trasladar incluso muchas experiencias a tu vida, ahorrarte muchos errores, hacer que tu camino sea más corto, mejorar las relaciones interpersonales, hacer que la gente te vea diferente y sentirte tú diferente con la gente y con el mundo. Algunos aspectos importantes de la escucha activa son: mejora la comunicación, como es bastante obvio. Mejora la comunicación, tanto la comunicación que viene hacia nosotros como la comunicación que nosotros enviamos hacia los demás. Resuelve conflictos. Hay cantidad de conflictos que desaparecen una vez que tú comienzas a escuchar activamente, que evitas juzgar, que tratas de entender a las personas y logras entender a las personas desde su realidad y no desde la tuya. Fomenta la relación, y si bien sabemos en este mundo no hay nada que necesitemos más los seres humanos que buenas relaciones, tanto para sentirnos bien con nosotros mismos como para crecer a nivel personal o a nivel laboral. Los grandes líderes son excelentes escuchadores y tienen excelentes relaciones interpersonales. Y aumenta la eficiencia. Una vez que tú escuches activamente, que la comunicación sea mucho más efectiva, todos los aspectos van a mejorar. Una vez que tú aprendes a comunicarte, también puedes enseñar a otros a comunicarse de igual manera y evitas conflictos innecesarios y evitas muchas situaciones que son muy enredadas. Una vez que tú comienzas a escuchar activamente, una vez que tú comienzas a comunicarte efectivamente, todo lo que está a tu alrededor cambia. ¿Qué técnicas podemos utilizar para mejorar la escucha? Y quiero que hagas una reflexión muy profunda con relación a esto, porque créeme que si lo estás haciendo bien lo puedes hacer mucho mejor. Y si es que estás teniendo muchos problemas y has considerado que las relaciones interpersonales no son importantes, o que tú consideras que la forma en la que lo haces es la adecuada y no necesitas mejorar estos aspectos, entonces, y te invito a que pongas en práctica cada uno de los consejos que te he dado para que te vaya incluso mucho mejor de lo que te he dado. Entonces, como primera técnica sería reformular, realizar nuevamente la comunicación empleando una forma diferente en el canal o código. Es decir, si ya existió una situación, luego llegaste a tu casa, reflexionaste acerca de ello, pensaste en los aspectos que no fueron los más adecuados, te reformulas una forma de hacer la comunicación más efectiva o mejor. Una vez que tú tienes eso en tu mente, lo tienes plasmado en papel, puedes entonces ponerlo en práctica en situaciones similares. Si lo practicas una y otra vez y lo haces con diversas situaciones y lo haces una costumbre día tras día, te aseguro que vas a conseguir grandes resultados. Reformular es parte de la clave o de las técnicas que más puedes utilizar para entrar en conciencia y mejorar tu resultado. Reflexionar es ser consciente de cómo fue la comunicación efectuada, si lograste comprender o no lograste comprender el mensaje que se quería dar. Esta reflexión está más abocada a tomar conciencia si realmente comprendiste lo que quisieron comunicar contigo. Muchas veces, después de cada conversación, nosotros estamos totalmente seguros de que hemos comprendido la idea general y los sentimientos de la persona que se comunicó con nosotros. Y muchas veces no es así. Siempre debes buscar la oportunidad de verificar si lo que comprendiste fue lo correcto. Y si no lo hiciste en el momento, en una siguiente oportunidad en la comunicación con esa persona, toca temas similares, toca aspectos de la comunicación anterior y verifica si en realidad entendiste lo que esa persona quiso transmitir. Reflexionar acerca de si hemos comprendido o no el mensaje que se nos transmitió es muy importante para poder entender la realidad de los demás y cada día ser más empáticos y asertivos al momento de comunicarnos con otras personas. La práctica hace al maestro. Mientras más lo practiques, más fácil se va a dar. En esta actividad practicamos el no. Vamos a trabajar en un aspecto que es la sensación de bienestar con nosotros mismos. Muchas veces no sabemos decir que no, o decimos que no de la forma equivocada. Decir que no es de las cosas más difíciles porque te sientes en una encrucijada entre sentirte mal contigo mismo o hacer sentir mal a los demás. En este aspecto yo te recomiendo que aprendas a decir que no de diversas formas. Algunos aspectos para decir que no es considerar la expresión corporal, una sonrisa, un buen gesto, considera el tono de voz en la que vas a decir que no y considera la forma en la que vas a decir que no, también una justificación adecuada para decir que no. Las explicaciones muy elaboradas tienden a verse muy falsas, así que no te pediría que dieras una explicación demasiado compleja. Pero sí podría ser algo bastante sencillo. Con una sonrisa podrías disculparte, lo siento mucho, pero en este momento no me siento de ánimo para realizarlo. Una disculpa de verdad. Que tu cara no refleje molestia, que tu expresión corporal no refleje rabia, que tu tono de voz sea el adecuado, siempre sea amable, pero no te sientas obligado a hacer cosas que no quieres hacer simplemente por amabilidad.
o tampoco digas que no de una manera brusca e inadecuada que cause incomodidad. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Practica los ejercicios que te he recomendado. Si te ha gustado este video, dale like y comparte. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.